Juega Manu, Manu con el peto, de vuelta el balón a Manu que gira y el primero doble para el Beba. Juega el Sansencio y realiza una buena chapa la defensa del Beba. Balón que vuelve para el Sansencio, va a tirar el peto, primero doble para el Sansencio también. Gira rápido al contraataque el Beba, pero detiene el portero del Sansencio, aunque el balón sigue siendo posesión del Beba. Fly al pivote y vuelve a detener el portero del Sansencio. Ataca el Sansencio. Balón al pivote en un fly que vale 2. Y se ponen por delante en el marcador. Intento de fly que no resulta. Y el balón que cambia de posesión para el Sansencio. Juega balón el peto que deja parada a la derecha, que gira y en una vaselina sorprende a Marco. 6-2. Consigue girar el Beba y en un espléndido 360 pone otro gol doble para su marcador. Se le escapa el balón al peto del Sansencio y recupera la posesión el Beba, pero en ese encuentro entre los dos jugadores, cuando el balón se cae al suelo, vuelve el balón al Sansencio. Balón parada a la derecha del Sansencio que gira pisando. Balón para el Beba. Manu intenta girar, no lo consigue. Ese balón que cae al suelo y lo recupera el jugador del Sansencio. Jugador número 11 del Sansencio. Balón para el pivote que en un fly vuelve a sorprender a Marco. 8-4. Balón para el peto del Beba que intenta dejarle el balón a su ala derecha, pero se escapa por la banda. Nueva posesión para el Sansencio. El peto que intenta hacerle un fly al ala izquierdo, pero no lo consigue. Balón de nuevo para el Beba. Consigue girar el ala del Beba, pero el balón se escapa por el palo derecho de la portería. El peto del Sansencio vuelve a dejar para la derecha y vuelve a chapar el jugador número 13 del Beba. Saca rápido el Beba, gira y dentro con una vaselina. Tanto doble para los del Beba. 8-6. Se escapa ese balón y responde con un rápido saque el Beba que detiene el portero del Sansencio.
Balón para el Beba y otro gol doble que pone el empate en el marcador 8-8. Balón para el Peto del Sanxenxo, que lo deja para la derecha, que gira y dentro. Balón para el Peto de Beba, que deja para la derecha, gira y chapa el jugador número 11 del Sanxenxo. Saque de banda para el Beba. Va a girar Manu, que consigue otro tanto doble para volver a poner a su equipo en igualdad en el marcador. Balón para el Beba. Llega el balón a Manu, que gira y de nuevo por toda la escuadra se ponen por primera vez por delante en el marcador. Ese balón que chapa el jugador del Beba, Marco, que saca rápido arriba, pero entran muy rápido los defensas del Sanxenxo a falta de 2 minutos para la finalización de esta primera parte. Tiene el balón Manu, el balón que llega al otro lado en un intento de fly, pero al final termina siendo un 360 y dentro. Lo dicen. Se le escapa el balón al jugador número 3 del Sanxenxo, intenta el giro rápido el jugador del Beba, pero el árbitro para el tiempo. No sé si por realizar mal el saque, creo que sí. No cuenta ese giro y el Beba mantiene la posesión. Balón para Manu, deja el balón para el Peto, no consigue finalizar el mismo, o sí, ese balón se escapa por fuera de la portería, pero los colegiados señalan lanzamiento desde 6 metros. Y no fallan ese lanzamiento. Otros 2 goles. 10-16 a falta de 1 minuto para la finalización de esta primera parte. Balón llega para la derecha del Sanxenxo, que intenta sorprender a Marco, pero no lo consigue. Y declaran los árbitros que es balón para el Sanxenxo, que vuelve a intentar girar. Esta vez sí que consiguen vencer a Marco. 12-16 a falta de 30 segundos.
El balón lo tiene el Beba, que va a intentar apurar la última posesión. Y dentro, 12-18. La última posesión será para el Sanxenxo. Balón para la derecha, gira y con una muy buena vaselina pone el último doble tanto de esta primera parte, 12-18. Veremos qué pasa en la segunda mitad. 14-18. Lleva la red de la gallega. Se reanuda la segunda mitad del encuentro. Bueno, da comienzo la segunda mitad del encuentro con el Beba ahora a la izquierda de la pantalla y el Sanxenxo a la derecha. Recordemos que la primera parte
La ganó el Beba por 14-18. Primer balón que recupera el Sanxenxo. Intenta sacar rápido, pero no hay nadie arriba. Juega el balón el número 3. Intenta un fly con el número 18, pero no lo consigue. Balón para el Beba, que sacará desde su área. No encuentra hueco para girar el Beba, lo hace ahora por el ala izquierda. Y el primer tanto de esta segunda mitad. El Beba. Juega balón el Sanxenxo, llega el balón al ala izquierdo, se escapa ese balón, sacará Marco desde su área. Parece que se hizo daño en una mano en un choque fortuito con el número 14 del Sanxenxo. Consigue girar de nuevo el Beba por ese ala izquierdo y consigue su segundo tanto doble. Intentaba girar el jugador número 12 del Sanxenxo, no lo conseguía. Y el balón que volvía para el Beba, pero por tardar en moverlo, se devuelve al Sanxenxo. Trata de robar ahí el jugador del Beba, pero al salir deja un espacio más que aprovechable para el peto de Sanxenxo. Y en ese tiro rápido de Marco lo recepciona la defensa del Sanxenxo y vuelta a empezar. Balón para el número 14 del Sanxenxo, que gira muy bien, pero le da al larguero. Saca rápido el Beba, que consigue girar y detiene el portero del Sanxenxo. Balón para el peto de Sanxenxo, que intenta tirar desde el exterior, no lo consigue. El balón lo recupera Marco. Mueve el balón el número 8 del Beba, que gira y consigue realizar otro tanto doble. Otro intento de fly para los jugadores del Sanxenxo fallido. Balón que vuelve al Beba. Tiene el balón el Beba, llega al peto, que no titubea. 8-2. Así como la primera mitad estuvo un poco más ajustada, en esta segunda mitad podemos ver quizá un poco más de dominio del Beba. En ese intento de fly del Sanxenxo detiene Marco, saca rápidamente arriba. No sé si intentó un pase o intentó un tiro a portería, pero no le ha salido bien la jugada y vuelta al balón al Sanxenxo. Fly del Sanxenxo que vuelve a detener Marco. Juega el Beba. Intentan hacerse hueco en la zona central de la defensa del Sanxenxo para girar. Y lo consiguen dentro. Está moviendo balón muy bien el Beba y está consiguiendo sacar muchos huecos en la zona central de la defensa y también en la zona izquierda, donde están haciendo el mayor daño. Llegamos al Ecuador de la primera mitad con el segundo tanto del Sanxenxo, 10-4.
Y ese fly que intentaba el Beba no le salió bien. Tampoco pudo sacar rápido ni intentar un tiro a portería el portero del Sanxenxo, porque Marco ya estaba muy bien colocado. Intenta un fly con el pivote el Sanxenxo, pero rechaza muy bien la defensa del Beba y el balón vuelve para el Sanxenxo. El fly vuelve a detenerlo Marco, que está realizando una impecable segunda mitad. Saca rápido arriba, gira el número 6 del Beba, pero el balón pega en el poste y se marcha fuera. Consigue el Sanxenxo mediante otro 360 poner su tanto número 3, pero como es doble, 6 en el marcador. Consigue hacerse hueco el jugador del Beba y sorprende al portero con un balón, una vaselina muy bajita. 12-6. Juega el Sanxenxo, va a intentar girar al jugador número 12 y lo consigue. Parece que así como con los flies no estaban teniendo la eficacia que deseaban, sí que la están consiguiendo mediante giros. Otra recuperación del Sanxenxo en defensa. Ese intento de fly se iba muy arriba. Y recupera la posesión el Beba, que con mucha rapidez consigue girar, pero chapa al jugador número 11 del Sanxenxo. Parece que el jugador del Beba, el número 8, se ha hecho daño en la cabeza al caer. Se para el partido en un tiempo muerto. Se reanuda el encuentro con posesión del Sanxenxo, que ha colocado al Peto por la derecha. Ese balón que parece que se escapa, llega al Peto. 12-10. A falta de 2 minutos, parece que el Sanxenxo está presionando lo suficiente como para poder llevarse esta segunda mitad. Balón al Peto del Beba, que pega en el poste y recupera la defensa del Sanxenxo. De hacerse el equipo del Sanxenxo con esta segunda mitad, nos iríamos a shutouts. Fly para el Sanxenxo, que consigue realizar el jugador número 12. 12-12 en el marcador. Ataca el Beba. Balón para el Peto del Beba, que consigue la realización del gol. 14-12. Se va
agotando el tiempo. No consigue ese intento de fly. Falta un minuto. Intenta girar el jugador del San Xenxo, pero hay falta. Balón para el Peto. Detiene Marco sin mayor dificultad. Balón para el Peto, que marca de nuevo. 16-12. Quedan 30 segundos. El San Xenxo necesita un auténtico milagro para poder al menos empatar e ir a gol de oro. Con esta parada de Marco. Y a falta de 15 segundos. Ataca el Beba sin prisa. Y se termina este apasionante partido por el quinto y sexto puesto. Al llevarse la victoria, el Beba consigue en el quinto puesto y el San Xenxo se queda sexto. A continuación podremos ver el quinto y sexto puesto del senior femenino entre el Merengue Malacas y el Ácalo Painkillers B. Sí. Los siguientes partidos: campo número 1, senior femenino, Merengue Malacas, hace calor B. Campo número 2, juvenil masculino, tercer tiempo, Lavadores Petanca. Campo número 3, Alevis mixto, balonmano playa, Painkillers, Beba Baywatch. Y campo número 4, senior femenino, Lavadores Petanca, Beba Water.
Iba a sacar la cabeza por fuera, pero vi que viene para atrás. Va a dar comienzo en unos instantes el partido entre el quinto y sexto puesto del senior femenino. A la derecha tenemos al merengue, y a la izquierda tenemos al Painkillers. Este primer balón en el saque inicial cae para el Painkillers. Va a conseguir girar por el lado derecho Ana y transforma el primer tanto doble del encuentro. Ese intento del fly al pivote no se consiguió. Llega el balón a Silvia. Mueve balón el Painkillers para el peto, ahora para la izquierda que gira. Y ese balón se escapa por el lateral de la portería del merengue que ya ataca. Balón para el peto que entra consiguiendo un hueco en la defensa y empata el encuentro. El balón llega a Cintia. Chapa muy bien la defensa del merengue. Y balón que vuelve a ser para el Painkillers. Silvia que se hace un hueco, gira y dentro. Intenta jugar rápido el merengue. Balón de nuevo para el peto que consigue poner de nuevo el empate en marcador, pero saca muy rápido el Painkillers buscando a Silvia. Y vuelve a chapar la defensa del merengue. Se escapa ese balón a las jugadoras del Painkillers, pero parece que consiguen recuperarlo a tiempo. Se vuelve a escapar ese balón, ahora el pase errado. Y posesión para el merengue. Que mantiene al peto colocado en el lado izquierdo del campo. Comete pasos. Balón para Silvia que gira. Y consigue un tanto, pero que solo vale uno. 5-4. No, Painkillers. Balón llega al pivote, intentaban un fly, detiene muy bien la portera del Painkillers. Trata el peto de recibir balón moviéndose rápido. Consigue
Consigue Ana forzar un lanzamiento de 6 metros. Que va a tratar de convertir Silvia. Y lo convierte. Busca el pivote el merengue, pero en un pase erróneo. El balón llega rápidamente a la jugadora del Penquiles, que ya sale arriba, gira y consigue otro doble tanto para su equipo. No consiguen fijar las jugadoras del merengue y ahora se marcha ese balón un tanto alejado de la portería. Y vuelta a la posesión para el Painkillers. Llegamos al ecuador de la primera mitad. Silvia, que suelta el balón a la jugadora que está de pivote, que realiza otro tanto mediante un 360. Tiempo muerto solicitado por el merengue. Se va a reanudar la primera parte después de este tiempo muerto. 11-4 en el marcador para el Painkillers. Va a conseguir girar la pivote del merengue, pero detiene bien la portera del Painkillers y recupera la posesión para su equipo. Balón para Ana, que juega con Silvia. Deja el balón para el peto, pero no consigue coger bien el balón y tiene que devolver para su compañera. Silvia, que intenta colgar el balón a la pivote, al final recupera ese balón del suelo, gira y detiene la portera del merengue. Busca el ataque rápido el equipo, que consigue realizar un tanto mediante su peto. 11-6 de momento para el merengue. Solo ha marcado la jugadora número 8, la peto. Balón para Ana, que gira y consigue otro doble tanto para el Painkillers. Ese balón rápido que saca el merengue, pero que no llega a buen puerto porque la defensa del Painkillers está muy atenta. Va a girar la jugadora número 18 y el balón pega en el larguero. Ese rechace que coge Ana. Ana juega con el peto, que entra. Y otro doble tanto. 15-6. Va a girar el pivote del merengue y consigue
Un doble tanto. Quedan 3 minutos para que concluya esta primera mitad. Balón para Cintia, que se coloca como peto en el centro. Ese fly para Silvia, que detiene la portera del merengue. Balón para Olaya, que juega con el ala derecho y ahora con el peto, que va hacia el centro y consigue realizar otro tanto. Ese lanzamiento de portería a portería se iba por el lateral izquierdo de la portería que ahora ocupaba Alexia. El balón llega a la pivote del merengue, que consigue girar y pisó. Ana, que consigue hueco para girar y vuelve a marcar un tanto, esta vez por toda la escuadra. 17-10. Balón para Olaya, que intenta dejar el balón al peto, parece que se cae al suelo. En ese forcejeo lo gana la jugadora del merengue, consigue girar la jugadora número 18 y realiza otro doble tanto. Ese saque rápido para el Painkillers, que mediante otro 360 vuelve a marcar otra vez. 19-12. Balón para Alba, que gira y ese balón tocó en la portera, que saca rápido pero igual demasiado precipitado, y vuelta a empezar para el merengue. Queda un minuto. Balón para Alba, que gira, intentó dejarle ese balón al peto pero se terminó marchando por la banda y será posesión para el Painkillers. Silvia, que juega con Ana, de vuelta para Silvia, deja el balón a Cintia, que entra como peto por la banda izquierda, pero ese balón pega en el poste y es la que yo creo que será la última posesión del partido, de la primera parte, para el merengue. Balón para Olaya, que deja para Alba, que va a girar y se cuela ese tanto, que solo ha contado 19-13, y al final el Painkillers tendrá la última posesión para realizar un tanto doble. 5 segundos. Se cae ese balón al suelo y finaliza la primera mitad del encuentro. 21-13 para el Painkillers.
Se va a reanudar la segunda mitad del encuentro, ahora con el merengue a la izquierda y el Painkillers a la derecha. Balón para el Painkillers en el primer salto, que jugará ahora con el peto en la zona central. Balón para Ana. Llega el balón a Silvia, que gira y se le escapa por centímetros el balón, que rebota en el poste. Juega Olaya. Ahora el peto del merengue se colocará también en zona central, parece. Balón para Alba, que va a girar, le deja el balón al peto, el peto que entra y detiene la portera del Painkillers, que rápidamente saca para intentar dar el balón a la jugadora que tenía arriba, que consigue ese balón pese al pequeño forcejeo por él con la jugadora del otro equipo. Ana, que deja el balón a Cintia, Cintia que entra, detiene a Alexia y el balón es para merengue. Juega ahora el peto por la banda derecha. Alba para el peto. Primero de la segunda mitad para el merengue. El balón llega al peto del Painkillers, que consigue girar y hacer también su primer tanto con un 360. Balón para Alejandra, que consigue girar y hacer otro tanto doble. El balón rápido llega a la jugadora del Painkillers, que gira y esta vez Alexia no consigue detenerlo, así que 4-4. Y solicita tiempo muerto el Se reanuda el encuentro, ese balón que cae al suelo es posesión para el merengue. Alba que gira, detiene la portera del Painkillers, que rápidamente saca a la jugadora que sale en la parte de arriba. Ese balón cae al suelo y lo recupera Alejandra. Balón para el peto del merengue, que consigue hacer otro tanto doble. 6-4. Balón para Cintia. Va a girar Ana. Ese balón que detiene a Alexia, pero dan como gol de un tanto. Pues dio uno. Balón para Alba, que gira y consigue una vaselina. Ana, que no consigue entrar. Tampoco lo consigue el peto del Painkillers. Vuelve la posesión para el merengue.
consigue realizar otro gol el merengue, que se pone 10-5. Y otro doble tanto para el merengue, 12-5, así como la primera mitad. Claramente el Painkillers fue dominante. Ahora el merengue está con la cabeza bien alta y puede llevar este partido a los primeros shutouts de la mañana. Balón para Alejandra, que devuelve, le cuelga el balón a Olaya, que vuelve para Alejandra, que va a girar. Y otro doble tanto. 14-5. Va a girar Silvia y levantando muy bien la pierna, detiene a Alexia. Balón para Olaya, que tira y consigue un tanto, 15-5. Ese balón de Ana acaba en tanto doble para el Painkillers, 15-7. Balón para Olaya, que deja para Alejandra, que gira y se escapa ese balón por la derecha de la portería del Painkillers. Balón para Ana, que gira, detiene a Alexia, pero consigue Ana un lanzamiento desde 6 metros, el cual será Silvia la encargada de intentar realizarlo. Y lo detiene Alexia, que está realizando una excelente segunda mitad. El balón va rápido a la jugadora que tienen arriba, responde la portera del Painkillers con otra parada. Balón para Ana, que deja para su peto, consigue chapar la defensa del Painkillers, pero recoge el rechace la pivote del mismo equipo y consigue otro tanto doble. 15-9. Olaya, juegan con la jugadora número 2, que consigue otro tanto doble. Balón para Silvia, que se estrella en el palo. Llega el balón arriba a Alba, que gira y con una vaselina realiza otro excelente tanto para su equipo. 19-9. Cintia, que no consigue realizar ese balón, pero hay falta. Falta en ataque, balón para el merengue. No tiene prisa el equipo que ahora ataca. Balón para Alejandra, que gira dentro. 21-9. Balón que llega al pivote del Painkillers, a Cintia, ahora Ana, que va a girar, Alexia, que detiene otro balón.
Balón para Ana, que va a girar. Y esta vez sí, esta vez va dentro. 21-11, quedan 30 segundos para la finalización de esta segunda mitad. Y de seguir esto así, es muy complicado ahora que el Painkillers consiga remontar. Nos iremos a shutouts. Balón para el Peto, dentro. Ese balón rápido que intentaba llegar a la pivote del Painkillers no se consigue. Quedan 4 segundos. 23-11 esta segunda mitad. Nos iremos a shutouts. Va a tener lugar el primer shutout, que va a convertir el merengue. Alexia bajo palos y lo detiene la portera del merengue. 2-0. Vamos a ver qué sucede ahora con el segundo. Y de nuevo dentro. No hay error por parte de las jugadoras del merengue. 4-0. Veamos qué hace ahora Ana, que va a ser la encargada de intentar convertir este segundo shutout. Alexia que sale, ese balón que se escapa.
No sale la portera del Painkillers, que detiene este lanzamiento. Se pone interesante la ronda de shotouts. Sale Alexia un poco y no puede detener este lanzamiento de la jugadora del Painkillers. 4-2. Va a ser Olaya ahora la encargada de realizar este shutout y veamos qué sucede. Sale la portera del Painkillers, pero de uno lo falla Olaya. Con uno les bastaba para llevarse el encuentro. Sí, son 5. No falla tampoco la jugadora del Painkillers, con lo cual 4-4. Se tirará ahora el último shutout. Marca de 2 la jugadora del merengue. Veamos qué hace ahora el Painkillers. Tiene que marcar de 2 esta ronda de shutouts. Si no lo hace, el partido se lo llevará el merengue. Va a ser Silvia la encargada de intentar empatar esta ronda y se le escapa el balón. Finaliza el encuentro 6-4 esta ronda interesantísima de shutouts. Y el quinto puesto del senior femenino es para el merengue. El Painkillers se queda con el sexto puesto. Tendremos ahora la primera semifinal de la mañana, en la que se enfrentarán, es la semifinal de cadete femenino, y se enfrentarán el Beba Water con As Choqueiras de Redondela. Sí, cambia el... Regresamos dentro de un rato.
Bienvenidos de nuevo. En unos instantes comenzará la primera semifinal de la mañana para vosotros. A la izquierda de la pantalla está el Beba, a la derecha están las Choqueiras de Redondela. Mucha suerte a los dos equipos y que comience el balonmano. Se tiene que repetir el salto. Ahora sí, ese primer balón es para las Choqueiras, que a portería vacía consiguen su primer tanto de 1. Balón para el Beba, que consigue hueco para girar y en su primer lanzamiento de 3.60 consigue su primer tanto doble. Segundo tanto de 1 de las Choqueiras. Ese intento de fly al peto no terminó de cuajar para el Beba y vuelve el balón a las Choqueiras. Balón para Estela, que no consigue cogerlo. Ese balón de portería a portería tampoco consigue entrar y vuelve a ser la posesión para las Choqueiras. Balón para Estela, que gira y lo detiene la portera del Beba con la cara. Parece que le ha dado el balón justo de lleno en la nariz y se queja un poco. Vuelve la posesión para el Beba, que consigue girar por el ala izquierda y consigue su segundo tanto doble. Estela, que tiene espacio suficiente para girar y consigue el primer tanto doble para su equipo. No fue doble, se lo dieron de 1. Este tiro de Estela lo detiene la portera del Beba. Pues parece que no es 2 el Beba, 3 las Choqueiras. Según el marcador de la pista, son 3 el Beba y 2 las Choqueiras. Va a sacar de banda el equipo de Redondela. Balón para Estela, que iba a intentar lanzar de 1 pero se le escapa de las manos. Ese balón del Beba que llega a la jugadora que salía por delante y que no consigue introducirlo dentro de la portería. Se reanuda el juego. Balón para Estela. A la que le dan el tanto de 1. Sí que se lo dieron.
Gira la jugadora del Beba, pero se escapa el balón por fuera de la portería. Recupera balón el Beba. Balón para la jugadora Peto, que consigue realizar un tanto doble. ...5-3 para el Beba. Estela, que no consigue girar. Y será balón para el Beba. Consigue sacar rápido la portera. Pero el lanzamiento de la jugadora del Beba se le escapa por encima de la portería. Recupera de nuevo el balón el Beba. Sacan rápido para la jugadora que entra por arriba, que gira. Y otro gol doble para el equipo. 7-3. Estela, que lanza de 1. 7-4. No consigue marcar el Peto del Beba, pero va a ser saque de banda para su equipo. Consigue girar el ala izquierdo del Beba, pero el balón se queda fuera. Impacta contra el lateral de la portería. Se hace un cambio en las choqueiras y Estela entra ahora como Peto. Y se escapa ese lanzamiento. Mantiene la posesión el Beba. Ese intento de fly era bueno, pero la pivote del Beba estaba pisando. Balón para las choqueiras, que coloca a Estela como Peto en el centro. Marca ahora de 1 el equipo de Redondela. 7-5. Y va a haber lanzamiento de 6 metros para el Beba y exclusión para las choqueiras. No falla la jugadora del Beba, otro tanto doble. 9-5. Juega Estela. Vuelve a marcar de 1 el equipo de Redondela. 9-6. Otro intento de fly por parte del Beba que no fluye. Estela, que se levanta pero no consigue marcar. Juega el Peto.
Consigue la jugadora del Beba espacio para entrar, gira. Juega el Beba de un lado hacia otro, vuelve a tirar de 1 y vuelve a marcar de 1. 11-7. Va a girar la jugadora del Beba, pero ha pisado. Aquí adelante, no tienen una sola vez de doble. Vuelve a tirar de 1 a Choqueiras, pero se le escapa el balón por fuera de la portería, aunque hay falta y la posesión se la quedan ellas. Intentan tirar de 1, vuelve a chapar la defensa y vuelve a ser saque de banda para el equipo de Redondela. Queda 1 minuto para que finalice la primera mitad. Ese pase de Estela que iba a la jugadora del Beba, pero va a ser balón de nuevo para las Choqueiras, que vuelven a tirar de 1 y vuelven a marcar de 1. 11-8. Gira la jugadora del Beba, que cae encima de la jugadora de las Choqueiras y no señalan nada a los colegiados. Quedan 30 segundos. Tira Estela desde fuera, detiene la portera del Beba. ...10 segundos... Ese intento de fly del Beba esta vez va dentro. Y finaliza esta primera mitad con el resultado de 13-8 para el Beba. Veremos qué sucede en la segunda mitad, si el Beba se llevará el partido o si las Choqueiras conseguirán llevarse esa segunda mitad y llevarán el partido a shutouts. Si no tiran de doble.
reanudar el partido. Va a iniciar la segunda mitad. Ahora a la derecha de sus pantallas podrán ver al Beba y a la izquierda a las Choqueiras. Primer balón del Beba, primer balón que marcan con el peto, gol doble. Colocan las Choqueiras a su peto por la banda izquierda. Va a intentar girar Estela, pero pisa. No llega a robar ese balón la jugadora de Redondela, pero se lanza muy bien a la chapa y consigue la portera detener el balón sin mayor preocupación. No consigue girar Estela, que parece que se ha hecho daño al caer. Siguientes partidos, 12-10. Campo número 1, juvenil masculino, Beba Picopala, Beba Sagrada. Campo número 2, cadete femenino, AFL Cangas, Balonmano Pescado. Campo número 3, cadete masculino, Luceros, Beba Iberón. Y campo número 4, infantil femenino, Espartana Sar, Choqueiras. Consigue girar la jugadora del Beba poniendo el 4-0 en el marcador. No llega a nada esta jugada de las Choqueiras. Lanza ese pase del Beba, tampoco llegó a nada. Vuelve la posesión a las Choqueiras, que se mueven por todo el campo. Y de uno consiguen anotar el primer tanto de esta segunda mitad para su marcador. Balón para el Beba, que consigue girar y marcar. 6-1. Y de uno vuelve a marcar Estela, que no consigue cortar ese balón, y es la jugadora del Beba la que gira y vuelve a hacer un tanto doble. Balón para Estela, que intenta girar, no lo consigue, pisando. Saque rápido de la portera del Beba, que le da el balón a la jugadora, que sale por arriba y consigue marcar otro gol de 2. Juegan las Choqueiras, que si no consiguen marcar ningún gol de 2 lo van a tener un poco complicado. Otro gol de 1 para ellas, 3-10. Balón para la jugadora del Beba, que gira, esta vez detiene la portera de las Choqueiras. Estela, que tira de 1 y marca otra vez. Juega el Beba, se le escapa ese balón a la peto y vuelta a empezar para las Choqueiras. Tiempo muerto solicitado por el recién mencionado equipo, que va perdiendo 4-10.
Llaman los árbitros a las jugadoras, se acaba el tiempo muerto. Y se reanuda el encuentro, posesión para las choqueiras, que van a jugar con Estela como peto en el centro. Ese balón que llega a Estela, que no consigue realizar el tanto. Balón para el Beba, que no consigue ese hueco por la banda izquierda, pero lo consigue para el peto. Al revés, no consigue el hueco por la derecha, pero lo consigue por la izquierda. 12-4. Y llegamos al ecuador de la segunda mitad. Roba ese balón la defensa del Beba. Y la jugadora número 13 del equipo consigue girar y marcar antes de que la portera de las choqueiras se hubiese puesto de nuevo en su lugar. Llega otro tanto de 1 para las choqueiras. Gira a la jugadora del Beba y marca cuando hay una exclusión para las choqueiras. Juegan las choqueiras. Llega el balón a Estela, que consigue el primer tanto doble de las choqueiras en este partido. (7-16). Va a ser muy complicado para las choqueiras si no consiguen lanzar más de 2, remontar este partido. Balón para el peto del Beba, que no falla. Roba el balón la defensa del Beba. Pase rápido a la jugadora que entra por arriba, que vuelve a hacer otro gol de 2. Un hueco en la banda derecha, pero no lo aprovechan para girar. En cambio, el balón llega al peto por el lado izquierdo y se escapa fuera. Balón para las choqueiras. Este tanto de 1 que se le escapa al equipo de Redondela cuando el balón vuelve a ser para el Beba. Ese intento de fly se le queda un poco alto a la jugadora del Beba. Recupera en posesión el equipo de Redondela. Ese balón que intentaba robar la defensa del Beba, pero no lo consigue. Detiene la portera ese intento de tanto de 1 de las choqueiras, pero se va el balón por banda, por lo que es saque de banda para el equipo redondelán.
Vuelve a detener la portera ese intento de tanto de 1. Sacan rápido para la jugadora que está arriba. Y otro tanto de 2 para el Beba. 7-22. Vuelve a tener el balón el Beba porque el disparo de la jugadora de las Choqueiras se estrelló en el palo. Intento de fly, pero pisan. Balón para las Choqueiras. Vuelve a detener la portera del Beba, que está haciendo una gran actuación en esta segunda mitad. Balón rápido para la jugadora que está arriba, que gira, se le escapa el balón por encima de la portería, pero señalan la pena máxima. Va a haber lanzamiento de 6 metros para el Beba. Recordamos que vamos 7-22, ganando el Beba. Y no falla el balón para Estela, que lanza desde muy atrás y se le escapa por encima de la portería. Se termina el partido. Choqueiras 7, Beba 22. El Beba se gana un puesto muy merecido en la final. 7-24, perdón. El Beba se gana un puesto muy merecido en la final y las Choqueiras lucharán por el tercer y cuarto puesto. El próximo partido que retransmitiremos será otra semifinal. En este caso la semifinal juvenil masculina entre el Beba Pico y Pala y Beba Osdagrada. Un duelo, la marca interesante entre dos equipos del Beba. Volvemos en unos minutos.
será de... Es una cinta, la subo por aquí porque igual es de... Sí, Va a dar comienzo la semifinal juvenil masculino. A la izquierda de sus pantallas Beba Pico Pala, a la derecha Beba Osdajrada. Es de primer balón. Sale resultante para este segundo Beba recién mencionado. Coge el balón el Peto, que suelta para Gaby, que gira y se estrella el balón en el palo. Recoge el rechace de Anxo Fontán, que le pasa el balón a David, que gira y dentro, consiguiendo el primer tanto del encuentro. Balón para el ala derecha de Beba Jrada, que consigue también el primer tanto para su equipo. 2-2. Va a ser un interesante. Balón para David, que juega con Manu, intenta hacerle un fly al pivote y lo consigue. Un fly casi sin mirar. Balón para Pablo, que va a girar y consigue el segundo tanto doble de su equipo. Se presenta un partido igualado e interesante. Balón para David, que juega con Manu. Dejan el balón a Fly y otro Fly. 6-4. Balón para Gaby. Se le escapa, se tiran todos al suelo por él. Llega el balón a Pablo, que gira y vuelve a convertir otro 3-60 para su equipo. Balón para David. Llega el balón a la otra esquina. Hizo el intento para conseguir un 7-20, pero no le salió. En cambio Pablo consigue convertir otro 3-60. Balón para David, que gira y dentro. 8-7, parece que el último gol del Beba Jrada fue de 1. Balón para Loic, que comete pasos. El balón le llega, le intentaba llegar a David, pero lo cortó bien la defensa. Gaby. Balón para Loic, que intenta un lanzamiento de cadera y se le escapa por la derecha de la portería. Manu con David. Vuelve David para Manu y dentro de 2. Balón para Gaby, que intenta girar, pero comete falta en ataque. Balón para David. Y consigue otro fly el Beba Pico. 12-7.
Balón para Pablo, que le suelta a Loic y consigue otro tanto de 2. Balón para David, que juega con Manu, deja el balón para el otro ala, que gira y dentro por toda la escuadra. El saque rápido para Pablo, que consigue realizar una vaselina, pero no entró. La intención era muy buena, el giro fue muy bueno, pero el balón no entró en la portería. Balón para Manu, que deja el fly a su compañero del ala izquierda y consigue otro doble tanto. Juega Loic, robaba ese balón Anxo Fontán, pero hay falta. Loic detiene el portero y la vuelve a recuperar Beba Osdajrada. Gira a la derecha y dentro. Juega Manu con David. Ese intento de doble fly era muy bueno, pero no salió bien. Balón para Gaby, que juega con Loic. Comete pasos, saca rápido para David. Gira y a portería vacía no falla. (18-11). Quedan 4 minutos para que finalice esta primera mitad. Ahí roba balón jugador número 18, pero sale fuera por portería y el saque de banda para el otro Beba. Otro saque rápido para David, que gira, esta vez con portero en la portería, pero sigue sin fallar. No está dando más. Juega Loic. Gira otra vez el ala derecho, pero ese balón se estrella en el poste y se marcha por la banda. Quizá está queriendo ajustar demasiado los lanzamientos Beba Osdajrada y le está perjudicando porque están yendo al poste o rebotando en el portero. Ese intento de fly sin mirar tampoco fue bueno del todo. Ese balón de Gaby para Pablo no acabó bien y vuelve la posesión a David. Ahora es David el que intenta realizar el fly, pero se choca el balón contra el larguero. Balón para Pablo, que gira y convierte una vaselina. 20-13. Otra vez David, esta vez intentó el doble fly, pero se le escapó. Se le escapó a Manu esa finalización del doble fly que terminó deteniendo el portero. Roba ese balón, pues no lo roba el jugador del Beba Pico y es Loic el que se lanzaba a tirar a portería, pero que se encontró con el cuerpo del portero. Gira el ala izquierdo y consigue otro doble tanto para el Beba Pico. 22-13. Balón para Loic, que se le escapa.
No están consiguiendo realizar todos los tantos que querría el Beba Osdajrada. En buenas posiciones. Y otro fly que convierte el Beba Pico para poner el 24-13. Otro balón robado que termina en David, que va a girar, hace el amago, se para y entra. Roba otro balón el equipo de la izquierda, el Beba Pico. 26-13, a nada de que concluya esta primera mitad, que fue muy igualada al principio, pero que ahora se decanta por el Beba Pico en el momento en el que a David se le escapa ese fly de las manos. Y se le queda esa vaselina en la punta de los dedos del portero. Final de la primera mitad, 26-13 para el Beba Pico. Va a tener que desajustar los lanzamientos Beba Osdajrada porque se le están yendo muchos al palo y algunos incluso muy cerquita de la escuadra, pero por fuera. Y da comienzo la segunda parte del encuentro, ese primer balón para el Beba Pico y ese primer 360 en el que David no falla. Balón para Ivor, que juega con Loic, que no falla ese lanzamiento. 2-2. Balón para David, que tampoco falla el fly.
2-4. Recordemos que el inicio de la primera mitad también fue muy ajustado, aunque luego el Beba Pico consiguió finalizarla con soltura y holgura en el marcador. Balón para Ivor, que intenta girar, lo consigue, pero ese intento de vaselina se le marcha muy por encima de la portería. Ese fly para Costas, que consigue llegar casi con la punta de los dedos, parecía que se le escapaba. 2-6. Gira Ivor, qué bien ha chapado Manu. Balón rápido arriba para Costas, que no consigue girar. Llega David, que no falla. 2-8. Parece que ya se ha deshecho un poco la igualdad con la que comenzaron. Balón para Iker, que gira y consigue un doble tanto. Balón para David. Costas, que gira y detiene el portero del Beba Osdahrada, pero va a haber pena máxima, pena de 6 metros a favor de Beba Pico y exclusión para Beba Osdahrada. Va a ser Manu el encargado de intentar realizarla. Y dentro. Balón para Pablo, que gira y detiene el portero sin mayor dificultad. Balón para Costas. Llega el balón a Gándara. Fly dentro. 4-12. Balón para Ivor, que gira y dentro. Balón para David. Se le escapa esa vaselina por encima de la portería. Ese balón que intentaba robar David se va por la banda. Y es balón para Beba Osdahrada. Ese balón de Loic se estrella contra el larguero, pero decretan los colegiados de nuevo la pena máxima. Lanzamiento desde 6 metros, va a ser Ivor el encargado de intentar realizarlo. Y tampoco falla. En este tipo de lanzamientos Beba Osdahrada, 8-12. Balón para Costas, que gira y le da a la cruceta. Se ha quedado a muy poquito de marcar ese balón por la escuadra. Balón para... Ese balón iba para Ivor, lo recoge Iker, que gira, detiene el portero de Beba Pico. Es Anxo Fontán el que tiene el balón en la mano ahora.
Balón para Costas, llega el balón a David, que intenta un fly, no lo consigue. El balón para Beba Osdagrada. Loy, que se alza, pero detiene sin más problema el portero. Rebota ese balón el pie de Ivor cuando intentaba cortar el lanzamiento de portería a portería, y será pena máxima. Lanzamiento de 6 metros, esta vez será Anxo Fontán el que intentará convertirla. Y no falla el joven jugador zurdo. 8-14. El balón le llega a Iker, que va a girar y va a convertir otro doble tanto para su equipo. Balón para Gándara. Llega de nuevo el balón a Gándara y otro gol doble para Beba Pico. Intentaba el saque rápido el portero de Beba Grada, pero no lo conseguía. Ese balón que iba para Ivor lo roba Manu, que con un giro en su área consigue otro doble tanto. Balón para Pablo, que gira y se le escapa el balón por encima de la portería. Balón para Gándara, esta vez detiene bien el portero de Beba Grada. 25, campo número 1, senior femenino, Beba Agua, merengue, merengue A. Campo número 2. Ese fly que intenta realizar David no lo consigue. Campo número 3, juvenil masculino, Servisú Pareagüeu de Rock Harbers. Y campo número 4, infantil masculino, Espartano Sar, balonmano Playa Painkillers. Consigue realizar otro doble gol Loic. Era Beba Agua contra Merengue, merengue. Merengue A, me parece. Gándara, el balón le llega a David, otro fly, un intento de doble fly, se le queda muy alto. 12-18 en el marcador. Ese intento de fly de Ivor Iker no salió bien. Lanzamiento de portería a portería que detiene el portero de Beba Osdagrada. Queda un minuto para llegar al final de esta semifinal. Balón para Gándara, que no falla. Y lanzamiento de portería a portería que no llega a entrar. 12-20. Ese fly que consigue el Beba Pico. 12-22. 15 segundos para la finalización de este encuentro. Balón para Loic, que se estrella en la cruceta. Y se acabó con el resultado de 12-22. Beba Pico consigue una plaza en la final juvenil masculina y Beba Osdagrada tendrá que luchar por el tercer y cuarto puesto. El partido que tendremos a continuación será la semifinal senior femenina. En este caso, Beba Agua contra Merengue Merengue A.
dar comienzo la semifinal senior femenina entre a la izquierda de sus pantallas el Merengue A y a la derecha de sus pantallas el Beba Agua. Balón que coge Laura Magdaleno. Juega con Aitana. Y con el peto situado en la banda derecha. Aitana, que consigue hacerse un hueco y girar. Primer tanto del partido para el Beba Agua. El Merengue por su parte coloca el peto en la zona central. Mary para Antía para Uxía que gira. Ese balón que se estrella en el poste y balón para el Beba Agua. Balón para Andrea, que juega con Laura. Vuelve el balón a Laura. Andrea. Ese balón que se le escapa a Laura, pero mantiene la posesión. Laura que gira. Balón que se estrella en el poste. Antía, que consigue el primero para su equipo. Andrea que gira y Andrea que no falla. Uxía, que deja para la peto de su equipo. Sara, que consigue el empate. Aitana que gira, pero detiene Pamela. Juega Antía con Mary. Balón para Uxía que gira y para Alba con el rostro. Balón para Laura Magdaleno. Llega el balón a Andrea. Vuelve para Laura. Deja el balón a la pivote que gira y detiene la guardameta, pero recoge el rechace Laura Magdaleno. Andrea. Las defensas que chapa, pero esta vez sí que no pueden evitar el gol de la jugadora del Beba. Balón para Sara, que juega con Mary. Mary que gira y Mary que consigue un tanto metiendo el balón entre las piernas de la portera del Beba. Balón para Laura, que juega con Andrea. Andrea que le hace un fly a Aitana. Y el balón que se escapa por el lateral izquierdo de la portería. Antía. Ese balón que detiene Alba. Balón para Laura. Juega con Aitana. Aitana para Laura. Laura que gira. Y Laura Magdaleno que no falla. Sara con Uxía. Mary que no consigue el hueco. Falta. Balón para Uxía, que va a girar y dentro. 8-8.
Andrea, que deja el balón para Laura. Laura que gira, Laura que marca. Balón para Mary. Mary para Antía, que le deja el balón a la pivote, que gira y que marca también. 10-10. Es un partido, una semifinal de lo más interesante y de lo más igualada. Andrea, Madaleno, de vuelta para Andrea. Andrea que parece que va a girar, que gira y que convierte. Mary con Sara, Sara con Ushia, el balón vuelve a Sara, que hace otro gol para su equipo. Aitana con Madaleno, Aitana gira y dentro. Antía deja el balón para la pivote, que gira y convierte. 14-14. Madaleno con Andrea. Se escapa ese balón Andrea, lo intentan coger las defensas del merengue, merengue no pueden. Andrea gira y Andrea marca. Balón para Sara, que juega con Mary. Mary devuelve, llega el balón a Ushia, vuelve el balón a Sara y vuelve a Ushia, que va a girar dentro. 16-16 y 3 minutos para que concluya la primera parte. Andrea, que deja el fly para Aitana, que se estrella en el palo. Pamela que juega con Mary. Esperan a que salga su peto. Antía con Ushia. Balón a Mary, que vuelve a Antía, se le escapa, llega el balón a Ushia, Ushia que gira y detuvo Alba. Fallaron las dos, están igualados. Madaleno para Aitana, Aitana para Madaleno, otra vez para Aitana, Aitana que va a girar y dentro. 16-18 para el Beba. Quedan 2 minutos para el final de la primera mitad. Mary para Antía, perdón, para Sara. Sara que entra y marca. Se va a reanudar el encuentro con posesión para el merengue merengue. Ushia para Sara. Sara deja para Mary. Mary otra vez para Sara. Llega el balón a Ushia. Ushia gira dentro. 20-20. Juega Andrea con Madaleno. De vuelta el balón para Andrea, que juega con su peto. Andrea con Madaleno, Madaleno que gira y Madaleno que marca. 20-22. Balón para Antía, Antía para Mary, de vuelta para Antía, Antía que deja para, vuelve el balón a Mary, Antía dentro. Otra vez a tablas. 15 segundos. Andrea con Madaleno, de vuelta Andrea, Madaleno, Madaleno que gira, Madaleno que marca. Y se termina la primera mitad.
Beba 24, Merengue 22, una primera mitad ajustadísima que se decidió en los últimos segundos. Veremos qué sucede ahora en la segunda mitad, si se mantienen igual de ajustadas, si el Beba toma ventaja, si la toma el Merengue. Todo puede suceder. Se va a reanudar el encuentro, va a dar comienzo la segunda mitad. A la izquierda de sus pantallas Beba Agua, a la derecha Merengue A. Este balón en el salto lo consigue la jugadora del Beba Agua. Juegan ahora con el Peto por la banda izquierda. Balón para el Peto, ese balón que se escapa. Va a sacar Mary de banda. El Peto del Merengue se mantiene en zona central. Sara para Mary que va a girar. Y Mary que marca el primero de esta segunda mitad. Sí, Madaleno para Aitana, Aitana que va a girar y Aitana que marca. Antía para Uxía, devuelve para Antía, que devuelve para Uxía, Uxía que gira y a Uxía se le escapa ese balón por encima de la portería. Balón para Andrea, juega con Madaleno para Andrea, Mary le va a cerrar, pero se vuelve a abrir, Andrea gira y a Andrea se le escapa el balón más allá de la portería que defendía Pamela. Sara que juega con Mary para Uxía, Uxía que gira y a Uxía se le vuelve a escapar por muy poquito el balón por encima del larguero. Madaleno juega con Andrea, sale Mary a presionar, cambian al Peto y lo coloca en el centro el Beba, se alza el Peto y consigue marcar, y ese balón que iba hacia la jugadora del Merengue que salía no lo consiguió coger. 4-2, saca de banda Laura Madaleno.
Aitana con Laura. Juega otra vez con Aitana, llega el balón a la pivote y detiene la portera del merengue, pero el balón sale por la banda y será posesión para el Beba. Madaleno con Marta, con Aitana, llega el balón a la pivote que gira, vuelve a detener la guardameta y ese rechazo es de Mary, la guardameta que sale del área para poder recibir ese balón y le devuelve el balón a Mary. Ushia, que juega con Antía. Vale. Mary que gira, detiene el balón la portera, coge el rechace Vero que gira y marca. 4-4. Madaleno juega con Marta. Vuelve Madaleno, intenta girar, no lo consigue. Ese balón que queda rechazado lo consigue Aitana. Y ese balón del Peto va dentro. 6-4. Sara con Ushia. Sara, ese balón que entra. 6-6. Ahora Madaleno roba ese balón Mary, corta muy bien ese balón Mary. Mary que juega con Antía. El balón llega a Ushia, vuelve para Antía. Antía que deja el balón para Vero. Vero que gira y Vero que marca. Se pone por delante el merengue. Andrea juega con Madaleno, intenta el fly a Aitana, no lo consigue, coge ese balón Lucía, que tiene que pasar el Ushia porque Mary estaba cubierta. Sara juega con Ushia, vuelve el balón a Sara, Ushia, Sara de nuevo, Mary gira y le da el palo. Ese balón que queda en el suelo. Mary lo luchó hasta el final, pero resulta balón para el Beba. Aitana que juega con Madaleno, balón que vuelve a Aitana, Aitana que gira y detiene Pamela. Balón para Ushia, Ushia para Antía, Antía deja para Mary, Mary gira y Mary marca. (6-10). Madaleno, Andrea, quedan 4 minutos para que concluya la segunda mitad. El balón lo tiene ahora Laura Madaleno. Llega Andrea gira y detiene Lucía. Ese rechace es para la guardameta del merengue para Lucía. Ushia para Sara, deja el balón para Mary, vuelve a Ushia que va a girar y le da el palo. Aitana, Madaleno, Aitana, Andrea, llega el balón al Peto y el Peto no falla. 10-8. Ushia, Antía para Mary, vuelve a Ushia, llega el balón a Antía, detiene la guardameta del Beba, pero los árbitros señalan pena máxima, 6 metros a favor del merengue y va a ser Mary la que va a intentar convertirlos.
Y no falla Mary. 8-12. Aitana deja para Madaleno, Madaleno gira y Madaleno no falla. Sara con Uxía, deja para Mary, Mary vuelve para Sara, vuelve el balón a Uxía, Uxía va a girar y la detiene Alba. Tiene el balón ahora Albeba para poner el empate en el marcador. Juega Aitana con Madaleno. El peto no falla. Empate otra vez en el marcador. Ah, pues sí que falló el peto, fue pisando. Mary con Antía, Antía para Mary, Mary que gira. También pisó Mary. Esta semifinal está siendo súper igualada. Tiene el balón Andrea, que juega con Madaleno. Otra vez Andrea. Andrea que no falla. Y ahora sí, 12-12. Empate en el marcador y tiempo muerto solicitado por el merengue. Balón para el merengue, Mary para Sara, Sara para Uxía, Uxía que gira y Uxía que esta vez no falla. Queda un minuto, 12-14. Madaleno deja para el peto que entra, balón al poste. Juega Vero con Mary, Mary con Antía. Devuelve para Mary, Antía, deja para Uxía, Uxía gira, Uxía dentro. 12, 16, 30 segundos para finalizar esta segunda parte y todo apunta, señoras y señores, a que nos vamos a ir a shutouts. Andrea detiene Pamela, pero no sirve el toquecillo de Pamela para evitar que entre el balón en la portería. 10 segundos. Balón para Uxía, Uxía gira, dentro. 14-18 para el merengue. Nos vamos a shutouts. Los siguientes partidos: a la 1, campo 1, senior femenino, hace calor Panquiles, balonmano playa espartana. Campo número 2, juvenil femenino, balonmano playa Panquiles, Beba Water. Y campo número 4, cadete masculino, Beba indefinido, CUP Parado. Hace calor, espartanas. Es Painkillers espartanas. El hace calor es la primera parte del nombre, pero pon Painkillers y ya está. Ya me hace calor, tranquilo. Sí.
Pues espartana. Sí. Manu, ¿no puedes atar este lado? Es que me está comiendo la lona. No, es que se ha salido del... Se ha puesto en otro lado. Ah. Está haciendo una fuerza y Y va a tener lugar el primer shutout. Será Vero la que lo va a ejecutar y Laura Madaleno la que se coloca en la portería contraria. Laura que sale, no llega a salir del todo. Vero gira y dentro. Primer shutout de merengue merengue, primer shutout dentro. Va a ser ahora Laura Raimúndez la encargada de intentar marcar el primer shutout del Beba y Lucía la que intente detenerlo. Llega el balón a Laura. Laura gira y detiene Lucía. Será ahora Mary la que intente poner la ventaja de 4 en el marcador. Y Aitana quien intente detenerlo. Sale Aitana. Balón llega a Mary. Mary. No falla Mary. Es ahora Andrea la que va a intentar reducir. Y Lucía de nuevo bajo la portería del merengue merengue. Llega el balón a Andrea. Gira. Y no falla. 2-4. Va a ser Uxía ahora la que intente poner el 2-6 y Laura Madaleno quien intenta impedirlo. El balón llega a Uxía, Uxía gira y Uxía no falla. 2-6. Tercer shutout para el Beba. Lucía que sale un poco para amedrentar. Laura Madaleno pone el balón. Giran y se escapa fuera de la portería. Cuarto shutout. Pamela que va a poner el balón para que lo coja Sara. Aitana que lo intenta detener y lo consigue. Consigue chapar ese balón Aitana. Merengue, merengue. Va a ser Aitana la que tire este cuarto shutout. Laura Madaleno intenta lanzamiento de portería, portería y lo consigue. Emoción hasta el final. Vamos con el último shutout. Le vale de 1 al merengue merengue para ganar. Necesitan que falle y el B va a marcar de 2 para al menos empatar. Pamela para Antía. Antía de 1. (7-4). Se va a tirar el último shutout, va a ser Laura Madaleno. Vale, de 2, se acaba el partido. 6-7, el merengue merengue se gana un puesto en la final. El Beba Agua luchará por tercer y cuarto puesto. Próximo partido será
la otra semifinal del senior femenino. Hace calor Painkillers contra Balonmano Playa Espartanas. Volvemos en unos minutos.
Y da comienzo el inicio de la segunda semifinal del senior femenino. El balón lo tienen las espartanas, que giran y marcan el primero del encuentro. Como decía, a la segunda semifinal del senior femenino. A la izquierda de las pantallas tenemos a la Cecaló Painkillers y a la derecha a las espartanas. Tiene ahora el balón el Painkillers, gira Lorena, detiene ese balón la guardameta de las espartanas. Balón para las espartanas, que consiguen convertir en otro gol doble, en otro 360, 0-4. Lorena juega con Cintia, que deja para Lara. Cintia que se levanta y Cintia que clava el balón por la escuadra. Balón para... pues no, balón para el Painkillers, comete pasos la jugadora del Espartanas. Juega Lorena para Cintia, Cintia para Lara, de nuevo para Cintia, vuelve a Lara el balón, Lara gira y detiene Eva. Sigue el balón en manos de las espartanas, que consiguen un hueco por la derecha para que entre el Peto y marque el 2-6. Balón para Lara, que juega con María, que devuelve el balón a Lara. María que gira y detiene de nuevo la guardameta de las espartanas. Juega Sara con Sandra. Vuelve el balón al Peto, que intenta un play al pivote y lo consigue. Otro gol doble para las espartanas. 2-8. Cintia con María, devuelve el balón a Cintia. Cintia para Lorena. Lorena gira y cuela ese balón dentro de la portería. 4-8. Sandra juega con Sara. Llega el balón al Peto, a la banda derecha. Falta en ataque de la jugadora número 7, Lara, que intentaba sacar rápido, pero su compañera no había salido todavía. Exclusión a las espartanas por mal cambio. Lara para María. Cintia, llega el balón a Lorena, de nuevo para Cintia, Cintia que entra, Cintia que marca. Sandra. Balón que llega de nuevo a Sandra, que gira y dentro. 6-10. Lorena con Cintia, que juega con María. Balón para Lara. María para Cintia. Cintia dentro. Balón para Sara, que deja para Sandra, que gira y que vuelve a convertir el 360 en un gol doble. Si bien la otra semifinal estuvo igualada de principio a fin, parece que aquí
puede decantarse dentro Cintia. Puede decantarse un poco más a favor de las espartanas. Bueno, 10-12 ahora. El Painkillers ha conseguido recortar distancias. Ese balón que casi roba la jugadora número 6 de las espartanas. Lorena que gira y consigue empatar el encuentro. Retiro lo dicho anteriormente, el encuentro está igualado. Balón para Sandra. Deja el balón al peto, vuelve el balón a Sandra. Sandra que hace el amago, que gira y vuelve a marcar. Solicita tiempo muerto el AC Caló Painkillers. Ahora antes de comer 2 semifinales creo, o una o 2. Se reanuda esta trepidante primera mitad con el Painkillers 12, Espartanas 14. Cintia comete falta en ataque. Balón para el peto de las espartanas que estrella en el larguero. Cintia para Lorena. Eva que no quería sacar rápido pero no encontró compañera arriba. Sara para Sandra. De vuelta el balón para Sandra que gira. Y entra ese balón. 12-16. Balón para Cintia. Juega con Lorena. El balón llega a María. María que gira. Y balón que detiene Eva. Sandra. Quedan 3 minutos para que concluya la primera mitad. Sandra que deja el fly para Sara. Y que entra. 12-18. María que gira y también entra el balón. 14-18. Sandra hizo amago de colgarle otra vez el fly a Sara. Balón, falta en ataque cometida por el peto de las espartanas.
María para Cintia. Cintia para Lorena. No valió ese gol. Seguimos 14-18. Sandra que gira. Dentro. Lorena para María. María gira. 6 metros. No ha caído muy bien la jugadora del PK. Va a ser Lorena la encargada de intentar convertir estos 6 metros en un gol. Y no falla. (16-20). Queda un minuto para que concluya esta primera mitad. Sandra. Y otro doble gol para las espartanas. 16-22. Llega el balón rápido a María, que se lo deja a Lorena. Lorena que gira y Lorena que convierte ese giro en una vaselina. 18-22. Sandra. Llega el balón al peto. Fly para Sara. Dentro. (18-24). Va a sacar Eva el balón. Balón para Sandra. Y se terminó la primera mitad. Painkillers 18, Espartanas 24. ¿Lo vas a dejar? Vale, sí. Es que tengo que ir a mirar, que no aguanto más. Uy, vengo en 2 minutos. ¿Cómo sabré eso? Metes el dedo ahí.
Vale, voy. Y después de este lanzamiento de 6 metros se ponen a tan solo 2 goles las espartanas del Painkillers. Painkillers es Acécalo. Saca Sandra. Sandra que gira y Sandra que pone el empate en el marcador 8-8. Y se vuelven a poner por delante las espartanas en el marcador. Balón para María, María gira dentro. Ese balón del peto de las espartanas se va por fuera de la portería. Cintia, pero ese balón lo detiene Eva. Y hay 6 metros y exclusión. Va a ser María la que intente convertir los 6 metros. Y lo consigue, volviendo a poner a su equipo por delante en el marcador 10-12. Se fly que se queda en un intento de Cintia. Juega con Carlota. Se rechace María. Gira y se va fuera, pero vuelven a pitar 6 metros para el Painkillers. Esta vez lo detiene Eva. Sandra gira y dentro. Tiempo muerto solicitado por el Painkillers.
Bueno, pues después de este parón, todavía no sabemos por qué ha parado tanto tiempo el partido, se reanuda con posesión para el Painkillers. Se fly que consigue detener Eva. Balón para Sandra. Sara devuelve al peto. Dentro. 14-12. Cintia que finta y detiene Eva ese balón. Juega Sara para Sandra. Vuelve el balón a Sandra que gira y se le escapa el balón un poco demasiado por encima de la portería. Ese balón se le escapa a María. Va rápido el balón arriba, gira Sara y se le da al poste. Lorena para María, Lorena que fija, María devuelve el balón a Lorena, Lorena que no encuentra el hueco. Viene el balón a Lara que le deja Cintia, Lara que intentó jugar con María pero cortó la defensa espartana, pero recuperó el balón el Painkillers, fly para Lara, dentro. Queda un minuto para que termine el partido, 14-14, de llevárselo a las espartanas. Esta segunda mitad tendrían una plaza en la final, de ser al revés y llevárselo a los Painkillers nos iríamos de nuevo a shutouts. Fly que detiene la portera del Painkillers, balón para las espartanas. Juega el balón, lo tiene el peto, que entra y que no falla. 16-14, 30 segundos para que finalice el encuentro. Lara dentro. 16-16 y de 1 marcan las espartanas. Supuestamente 16-17. Sí, 16-17 ganaron porque se están saludando. Finaliza el encuentro con 17-16 para las espartanas, que tendrán una plaza en la final que se jugará esta tarde contra el Merengue, mientras que el PK se medirá con el Beba Agua por el tercer y cuarto puesto. A continuación tenemos otra semifinal del senior masculino, SH Ramal Dos Galos contra Club Balonmano Playa Painkillers. Volvemos en unos instantes.
Y da inicio la primera semifinal masculina de esta mañana. A la izquierda tenemos al Painkillers, a la derecha al Ramal Dos Galos, que acaba de convertir el primer tanto del partido. Ese balón del Painkillers, ese fly que erró Jorge Gallo. Tiene el balón el Painkillers, que juega con su peto, que le hace un fly a Jorge, que ahora sí no falla y pone el empate en el marcador. Juega el Ramal Dos Gallos, llega el balón a su ala derecha, dentro. Balón que saca rápido el Ramal para poner el tercer tanto en el marcador. Juega Alberto. Dejan el balón otra vez para Jorge, que vuelve a marcar otro fly. 4-6. Esta semifinal promete. Y también marca el peto, poniendo el 4-8 en el marcador. Roba ese balón la defensa del Ramal Dos Galos, que juega para Ángel. El balón al peto, que le deja el balón a Soli, que gira dentro. Doble gol del peto del Painkillers y rápido saque del portero del Ramal Dos Galos, que se marcha por encima de la portería. Balón para el PK. Otro fly a Jorge. Y otro gol de Jorge. Gira ahora el ala izquierdo del Ramal Dos Gallos y manda el balón por encima de la portería. Gira Gallo dentro. Diez a 10. Juega Ángel. Deja para Soli, que gira dentro. Alberto. Deja para el peto, que entra por ahí, por la banda izquierda. Consigue también el doble gol el equipo del Ramal Dos Galos. 12 a 14. Están protestando muchos jugadores los contactos.
Balón para Alberto, que gira y detiene sin mayor dificultad el portero, que consigue un tanto de portería a portería. 12-16. Alberto, el peto del PK, que no consigue llevar a buen puerto ese balón. Otro fly que se le escapa, esta vez se le escapa a Gallo, recupera el balón el PK y dentro. Y ahora ese balón se escapa, pero los colegiados decretan la pena máxima, lanzamiento de 6 metros. Que va a ejecutar el número 23. Dentro. (14-18). Sí. Quedan 4 minutos para la conclusión de la primera mitad. Alberto. Se escapa ese balón de las manos y lo recoge el jugador del Ramal Dos Galos. Parece que se ha hecho mucho daño jugador número 37. Paran el partido de los colegiados. Y se reanuda el encuentro. Ángel para Soli, que gira. Dentro. Se quejaba Lomba de una posible falta en ataque. Alberto. Ese fly para Jorge. Dentro. 16-20. Ahora sí que Lomba consiguió sacar esa falta en ataque. Juega Alberto, que gira. Dentro. 18-20. Juega Sio para Soli. Este para Ángel, que devuelve. Llega el balón a la esquina. Gira y chapa el jugador número 5 del PK. Quedan 2 minutos para que termine la primera mitad. Alberto, al que vuelve el balón. Alberto, que le pone el fly a Gallo. Dentro. (20-20). Balón para Sio, que entra y se le escapa ese balón rebotando en el poste.
Alberto, que gira dentro. Balón para Ángel. 22-20 gana el PK. Chapa y Lomba. Ese balón que iba directo del peto. Y detiene ese balón el guardameta del PK. Quedan 30 segundos. Y ese fly que acaba en las manos del portero, que convierte el balón de una portería a otra. 22-22 iguales. Se termina la primera mitad. Se irá a gol de oro. Vamos a ver quién se lleva esta igualadísima primera mitad. Se va a realizar un lanzamiento de falta. Ahora sí que se va a gol de oro. Parecía que antes quedaban 9 segundos. Se realiza este salto que echó fuera el jugador del Ramal Los Galos. Va a ser posesión para el PK. Juega Alberto, que vuelve al peto, vuelve Alberto, gira dentro. La primera parte por 24-22 es para el Painkillers. Veremos qué pasa en la segunda mitad.
Corta eso ahí. Venga, cariña, cariña, eso es. Había que corta ese de ahí también. ¿Cuál? ¿Cuál? El del medio. Este. A tu lado, a tu lado. Ah. ...2-0 en estos instantes para el equipo del Ramal Dos Galos. Ese fly fallado por Jorge Gallo ahora mismo. Y de nuevo Jorge Gallo saltó muy bien para coger el balón, pero lo detuvo el portero. Balón ahora para el equipo de Ramal Dos Gallos. Ángel que gira, intenta marcar ese balón por detrás de la espalda, pero no llegó a entrar. Ahí no es suave. Ahí no es suave. Balón para Alberto. Otro fly que se intenta para Jorge Gallo, pero que corta la defensa. El peto detiene el portero. Pasa rápidamente el balón a su compañero que salía por arriba, aunque no llegó bien a cerrar la defensa del Painkillers. Soli deja para su compañero del ala izquierdo, pero detiene también el portero del Painkillers, aunque va a ser de nuevo la posesión para el Ramal Dos Galos. Lo intenta Ángel, que deja para Soli, que gira, detiene el portero, pero señalan pena máxima. Lanzamiento de 6 metros a favor de Ramal Dos Galos. Y el balón va dentro para poner el 4-0. Alberto que gira y dentro. 4-2. Ahora es Ángel el que tiene el balón. Sio detiene el portero de los Painkillers y el rechace lo coge Joan. Alberto. Otro gol para el Painkillers que pone el empate en el marcador, 4-4. Balón para Soli, que le pasa a Ángel, que gira y dentro. ¿Y marcó no? Balón para Alberto.
ese balón que se le escapaba al jugador del Painkillers muy por encima de la portería de su rival. Balón para Ángel, que hace amago pero no consigue el hueco. Falta en ataque que sonsaca Adrián Lomba. Meneas un poco. Vale, sí. Juega ahora el Painkillers con ese fly para Gallo, que se va por encima de la portería y sacan de nuevo la pena máxima. Los goles, los 3 goles eliminados son un escenado de aquí. Vale. El Painkillers. No sé si me dará para todo, Manu. Un escenado de aquí, pack, Vale, pack y ahora actualizar. vale, vale. La barra grande, actualizar. Vete al baño y ya me encargo yo de eso. Ahora me falta el teléfono. Ponlo un poco más para allá. No, no te preocupes, me arreglo. Pon esto un poco más para allá y pones la silla aquí cuando va. No pasa nada. Baja la tapa por si acaso. Voy.
segundos. A shutouts. Termina esta segunda mitad con el resultado de 12-10 para el equipo do Ramal dos Galos, con lo cual con una parte couch para ver cuál de los dos llegará a la final. Creí que se iba a ver peor. Va a ser el Painkillers el primero en intentar realizar su shutout y detiene el portero. Veamos qué sucede ahora con el shutout do Ramal dos Galos. Dentro 2-0. Va a ser ahora Jorge Gallo el que va a intentar poner a su equipo en igualdad en el marcador. Y lo consigue. Dentro 2-4. Va ahora Guille. Y dentro 4-4. A ver qué hace ahora Sio.
Y de portería a portería. Va ahora Lomba. Gira Lomba y detiene el portero Dos Ramal Dos Galos. Veamos qué sucede ahora. Dentro de uno. Se va a tirar el último shutout, pero el partido ya es para el equipo del Ramal Dos Galos, que acaba de ganar una plaza en la final de este primer torneo de la Xira de Balonmán Praia. Ahí va Alberto. Que intentó hacer un 7-20, pero se lo paró el portero. Y con esto termina este encuentro en el que el equipo de Ramal Dos Galos se acaba de llevar una plaza en la final y el PK luchará por el tercer y el cuarto puesto. A continuación veremos la otra semifinal senior masculina entre el PTV y el Beba Pico de Pala. Volvemos en unos instantes.
Ya ha comenzado esta segunda semifinal masculina que enfrenta al PTV a la izquierda de sus pantallas y al Beba a la derecha. Con balón el PTV y con ese fly al pivote que termina en el primer gol del encuentro. Balón para Anxo, que va a girar y para Novas. Llega el balón arriba y fuera. Balón para Chao, que juega con Anxo. Berto. Chao, que juega con Pablo. Ahora sí, dentro. Ese balón que iba arriba terminó robando el jugador del Beba, pero se escapó por la banda, por lo que el balón sigue siendo para el PTV. Ese balón que se escapa. Chao con Anxo. Vuelve el balón a Berto, que le deja el fly a Anxo y dentro. Mueve el balón el PTV con el peto colocado en la banda izquierda. Ese fly al pivote que rebota en el poste, recupera balón el jugador de Beba, que le pasa a Chao para Anxo y vuelve la calma al juego. Juega Chao, que va a girar dentro. Y el balón que rebota en el larguero, gira el jugador del PTV y ahora sí dentro. 4-6. Chao, que va a girar otra vez dentro. Juega balón el PTV, gira el jugador número 52 y dentro. Juega Berto con Anxo, vuelve el balón a Berto, fly para Anxo, se le escapa ese balón a Anxo, saca rápido Novas, hacia arriba, rebota en el poste ese balón. Reclamaba el jugador número 32 del PTV algo más. Juega Chao con Berto, balón para Anxo. Chao para Anxo, se le escapa ese balón, pie. Quiere sacar rápido el PTV con los jugadores que le entran por arriba. Dentro. 8-8. Va a girar Anxo y rebota ese balón en el poste. Ese balón que va a ser para el peto del PTV. Buscan al peto que entra dentro. Anxo que gira, mete bien la mano Novas y va a ser saque de banda para el Beba. Balón para Pablo, juega con Chao, Chao que gira, dentro.
Ese fly que no salió bien. Saca el portero arriba con Chao. Dentro. Juega el PTV con su peto. Y gol. Balón para Pablo, que juega con Berto y que devuelve para Pablo. Ha movido el Beba al peto y lo ha colocado en posición de segundo central. Anxo que gira, le intenta devolver el balón a Berto, que lo coge. Llega el balón a Chao, pisando. Juega ya el PTV. Gira. Se estrella en el lateral de la portería. Mueve ya Anxo, que intercambia la posición con Berto. Berto que gira. Y ese balón se va afuera. Juega ya el PTV. Juegan con el peto dentro. Anxo que gira dentro. 14-14. Juega el PTV. Falta en ataque. Quiere sacar rápido el Beba, que juega arriba con Chao, pero tiene que volver a la calma porque salieron muy rápido los defensas del PTV. Juega Chao para Berto. Este para Pablo. Ese balón que no le dan el gol al Beba. Durante la mañana hemos visto algunos que eran menos claros que este, la verdad. Y gol del PTV. 16-14. Juega Anxo para Pablo, este para Berto, devuelve para Pablo. Anxo detiene Novas, ha vuelto a intercambiar el Beba al peto de posición, ahora está actuando también de segundo central, pero en el lado derecho del campo. Balón para Berto, que va a girar y se le escapa por poquito. Balón para el Beba. Juega Berto con Pablo. Este le deja el balón a Anxo, que se la devuelve. Pablo para Anxo. Anxo que va a girar dentro. 16-16. Juega ya PTV con su peto, que intenta entrar, no lo consigue. Está defendiendo muy junto el Beba, gira el ala izquierdo y consigue detenerla el guardameta, pero los árbitros detectan la pena máxima y una exclusión para el Beba. Y dentro. Quedan 30 segundos y el PTV se ha colocado por delante en el marcador 18-16.
Solicita tiempo muerto el Beba. Balón para el Beba, 20 segundos si no me equivoco para finalizar esta primera mitad, esta igualada primera mitad. Berto para Anxo, que deja el balón para su Peto. Berto, ese balón que intenta llegar al Peto, quedan 10 segundos, balón para el Peto, paro no vas. Y la primera parte queda 18-16 a favor del PTV. Veremos qué pasa en la segunda. Seguro que estos dos maravillosos equipos nos brindarán un espectáculo igualado tal y como fue esta primera mitad. Y veremos si se lleva el partido el PTV, si se lleva la segunda mitad el Beba y por tanto conduce el partido a shutouts. Se va a reanudar este partido con una trepidante segunda mitad. Balón que roba el jugador del Beba, pero que se escapa por la banda. Aún así va a ser posesión para el Beba, que jugará con el Peto en la banda derecha. Balón para Berto, que juega con Anxo. Anxo que gira en el poste. El PTV con su Peto, que lo tiene de central, y ese fly es pisando, con lo cual el tanto no sube al marcador. Juega Pablo con Anxo. Ese balón que se escapa y que pasan rápido al jugador del PTV, que sale de arriba y que consigue el primer tanto de la segunda mitad. El PTV. Chao, chao para Berto, Fontán, Pablo, dentro. 2-2.
Va a haber exclusión para el jugador del Beba y pena máxima favorable al PTV. Va a ser el jugador número 32 el encargado de realizarlo y le da al poste. Un poco de mala fortuna acompañó al jugador del PTV que estrelló el balón contra el poste. Seguimos con el empate en el marcador. Ataca Beba. Juega Chao para Anxo, para Berto. Dejan el balón en tierra de nadie y es falta favorable al Beba. Anxo para Berto, para Chao que gira y dentro. 2-4. Balón para Chao, que deja para Anxo. Anxo que intenta girar si no lo consigue. Ahora es Berto. Detuvo el portero, pero indican los colegiados. Lanzamiento desde 6 metros. Va a ser Chao el que intente convertirlo en gol. Y dentro. 4-6. Juega el PTV con el Peto en el carril central. Deja para la derecha. Dentro. Balón para Chao. Llega el balón a Anxo. Anxo para Pablo. De vuelta. Están fijando para que entre Chao. Dentro. Balón para el Peto del PTV que le cuelga el fly al pivote pero no lo consigue. Sacan rápido para Anxo que va a girar. Dentro. 10-6. Ese balón que entra del PTV. Balón para Chao. Deja el balón a Pablo que entra solo dentro. Ese balón sacado rápido. Falta en ataque. Rápido el Beba intentando buscar a Anxo, pero la defensa del PTV estaba ya muy atenta. Balón para Anxo, para Pablo, dentro. 14-8. Gira el jugador del PTV dentro. 14-10. Chao para Berto, para Anxo, Anxo otra vez para Pablo, dentro. Están dejando la defensa del PTV mucho hueco en la banda derecha y Pablo está sabiendo aprovecharlo para marcar. Juega ya el PTV. Adentro. 6 metros. Decretan los colegiados 6 metros. Lanzamiento desde 6 metros. Y el jugador número 11 será el encargado de intentar realizarlos. Dentro.
16-12. Se recomponen los jugadores del Beba. Anxo para Berto y este para Chao. Anxo que va a girar dentro. Está pecando el PTV en esta segunda parte de dejar los huecos que no dejaba en la primera. Balón para un fly al pivote y dentro. Balón para Chao. Anxo dentro. 20-14. Si todo sigue con este ritmo, nos vamos a shutouts. Y dentro. Quedan 2 minutos para que el encuentro finalice y el Beba mantiene una ventaja de 4 sobre su rival. Juega Anxo. Llega el balón a Chao. Berto otra vez para Chao. Se escapa ese balón por la banda. Peligrosa pérdida de balón a favor del PTV. Ese intento de fly. El balón acaba en manos de González. Y entra el ataque del Beba. Balón para Chao, que fija. Berto dentro. 22-16. Y dentro también este balón del jugador del PTV. Quedan 2 minutos. 22-18. Balón para Chao, que juega con Berto. Este vuelve para Chao y este juega con Anxo. Berto para Anxo, Anxo que gira y se le escapa el balón por el lado izquierdo de la portería. Juega balón el PTV dentro. ...22-20... Está el partido emocionante. Balón para Anxo. Anxo que va a girar. Queda 1 minuto dentro. Pero se lo dan de 1. Otro gol del PTV que se pone a un solo tanto del Beba. Juega Chao. Quedan 30 segundos. El Beba tiene que mantener si quiere llevar el partido a shutouts. Tiempo muerto solicitado por el entrenador del Beba. Como decía, si la victoria se la lleva el Beba, llevamos esta semifinal a shutouts. Si por el cambio el PTV consigue la remontada de esta segunda parte, se llevaría el partido y la plaza en la final. Quedan 25 segundos para que finalice la segunda parte. Veremos qué sucede. Si se lleva el partido el PTV. Si el Beba consigue llevar los shutouts. Desde luego, tanto las dos semifinales femeninas como las dos masculinas han estado llenas de emoción y nos han brindado a todos los amantes del balonmano playa un auténtico espectáculo.
Balón para Chao, que juega con sus compañeros. Fija, Anxo para Chao, que gira dentro. Respuesta del PTV, pero se encuentra con las piernas del portero del Beba y finaliza el partido. No. Tiempo muerto solicitado por el PTV. Quedan 5 segundos. Pase lo que pase, ya casi se puede decir que el partido se va a shutouts, porque gana de 3 el Beba y el PTV tendrá 5 segundos para conseguir marcar un gol doble y no sé si le quedará tiempo para poder intentar marcar otro. Saque de banda. Y con este final, Beba 25, PTV 22, nos vamos a shutouts. Va a ser el PTV el que lance el primer shutout. Llega el balón al jugador número 7. Gira dentro. Va a ser ahora Chao quien intente convertir en gol su lanzamiento. PTV. Y dentro. 2-2. Nos vamos ahora con el jugador número 19 del PTV. Gira dentro. Casi con suspense hasta el final. Va a ser ahora González. Sale con todo el portero del PTV. Y hay 6 metros. Va a ser Chao el que trate de convertir estos 6 metros en otro tanto para volver a poner a su equipo a empate.
Y va a ser Novas quien intente detenerlo. Y dentro. 4-4. Va con el tercer shutout del número 32 del PT. ¡Adentro! Lanzará ahora Pablo. Va Pablo. Gira. Y se le escapa el balón por la izquierda de la portería. Jugador número 11 del PTV. Gira dentro. 8-4. Va Berto ahora. Sale Novas. Berto gira y para Novas. Va a lanzar igualmente el último shutout, pero la plaza en la final ya es para el PTV, que jugará contra el Ramal Dos Galos, mientras que el Beba se medirá con el Painkillers por el tercer y cuarto puesto. Veremos qué pasa en este último shutout. Se cae el balón. Y se acaba el partido con el PTV como ganador de la semifinal. Volveremos por la tarde con las finales. Hasta luego y que aproveche.